Capítulo 3. Planificación de actividades espirituales. A continuación, el amigo Hildebrando leyó una lista de nombres para la formación de los respectivos equipos que se debían reunir. Luego, en otras salas del edificio, a fin de ser discutidos los planes de actividades a ser desarrolladas y los lugares donde deberían ser ejecutadas. Sorprendido y sinceramente agradecido al Señor Jesús, fui citado e invitado a presentarme en el lugar apropiado, con otros 4 amigos, que fueron espiritistas en la tierra, y conocidos nuestros, que nos permitieron participar de sus experiencias caritativas, algunas de las cuales narramos en obras anteriores. Con inmensa alegría pude abrazar al venerable José Petitinga, trabajador incansable del Evangelio que, bondadoso y gentil, demostró mucho júbilo por nuestro reencuentro. Igualmente reencontramos al misionero sacramentano Eurípedes Barsanulfo, cuya armonía interior cautivadora nos mimetizaba de equilibrio y de paz, evocando en el breve momento realizaciones que desarrollamos juntos en una época no muy distante. También emocionadamente estaba en nuestro pequeño grupo el noble servidor del maestro nazareno, el ex anceniano Jesús González, cuya experiencia evolutiva, consecuente de las conquistas a lo largo de las reencarnaciones, le concediera la nobleza moral de que disfrutaba. Bajo la coordinación del apóstol Dr. Becerra de Meneses, que supervisaría la labor, teníamos el grupo organizado, dirigiéndonos a la sala que nos había sido reservada. Al llegar, el honorable mentor, utilizando la técnica de proyección de imágenes en una pantalla de inmaculada blancura que se encontraba sujeta a la pared del fondo de la sala, nos explicó: las escenas que veremos están siendo enviadas directamente de la institución espírita, que es uno de los motivos de nuestra próxima visita y actividad en el querido planeta. De inmediato se silenció, a fin de que pudiéramos observar la movilización espiritual de la casa dedicada a la divulgación y vivencia del espiritismo. Se trataba de una noche de exposición de la codificación espírita, y en aquel momento el orador estaba terminando la tarea doctrinaria. Pudimos observar que se encontraba inspirado por el mentor de la casa, mientras la asistencia expresiva de los oyentes recibía conveniente socorro bioenergético. Las cámaras que nos transmitían las imágenes enfocaban a las personas atentas, exactamente en el momento en que estaba siendo proferida la oración de cierre de los trabajos. La unción que a todos dominaba producía una vibración de alta potencia, que era correspondida por una verdadera lluvia de fascículos de luz que caían sobre todos, penetrándolos, mientras algunos espíritus bienhechores asistían a sus afectos, envolviéndolos en ondas sucesivas de armonía balsámica. Una joven, en lamentable proceso depresivo, que se había mantenido inmersa en su propia angustia, mientras era vampirizada por un adversario perverso e inclemente, al aspirar la psicosfera ambiente que se hacía muy sutil, pareció despertar del torpor que la martirizaba, y se dejó dominar por las lágrimas, sin ninguna desesperación, como si fuera una catarsis de las emociones infelices que experimentaba. Por la memoria le pasaron las escenas de la infancia, algunos sufrimientos con la orfandad materna y los malos tratos de la segunda esposa del progenitor, que le desencadenaría el tormento psicológico más tarde, conforme ocurrió, también a causa de la injerencia obsesiva del perseguidor desencarnado. Y en ese evocar de los recuerdos, se acordó de la madrecita con quien conviviera solamente hasta los 4 años. En aquel instante la progenitora, radiante, se le acercó y la besó tiernamente, balbuceando palabras de ánimo y de aliento que ella captaba como estímulos bendecidos. Uno de los espíritus encargados de los pases en la sala de grandes proporciones y que se encontraba a punto, pasó a aplicarle la terapia propia, consiguiendo deslindarla de los fluidos del enemigo irritado, que se sintió vencido en los propósitos de llevarla al suicidio. Con esa idea había sido ella conducida al centro espírita por una familiar devota, dándose entonces cuenta de lo que le iría a suceder, y al contacto de las energías saturadas de vigor y de paz, fue lentamente disminuyendo el llanto y escuchando la voz intracraneal de la abnegada madrecita, que ahora encontraría resonancia para ayudarla en el proceso de liberación del trastorno que se presentaba bajo los 2 aspectos, el psicológico y el obsesivo. Cuando las luces aumentaron el nivel de claridad, ya que el salón se había quedado suavemente iluminado para la etapa final de la reunión, la amiga se sorprendió con el aspecto de la paciente, que le murmuró tímidamente:
No sé lo que pasó hace poco. Solamente puedo constatar que estoy invadida por un bienestar que había desaparecido de mí en los meses últimos. Tuve la sensación de volver a ver a mi madre y de oírla emocionada, animándome. Una extraña ocurrencia me tomó, como si yo hubiera sido desatada de algo constrictor que me aplastaba el tórax y detenía mi pensamiento en la idea fija del suicidio. Pude orar, lo que no hacía mucho tiempo. A continuación agarró la mano de la prima, en un gesto de gratitud, casi sonriendo, mientras la acompañante emocionada le replicó: Jesús escuchó nuestras plegarias y usted está siendo bendecida por la oportunidad de la reconstrucción. Después de una pequeña pausa concluyó: Esto, sin embargo, no representa la cura, sino la primera victoria en el proceso de recuperación. Los medicamentos irán ayudándola en el reequilibrio de las neurocomunicaciones gracias a las sustancias responsables por la alegría y por el bienestar, mientras la terapéutica espírita alejará a algún adversario desencarnado que se complace con su estado depresivo y ciertamente planea arrebatarla del cuerpo para proseguir en el infeliz proceso vengador. Esa batalla usted la vencerá con el esfuerzo propio y las bendiciones de los cielos. No abandone el recurso benéfico ahora a su alcance, pero permanezca vigilante, porque el espíritu que fue alejado intentará volver, y lo hará con más fuerza y revuelta. La joven abrazó a la familiar y le pidió: Ayúdeme en mi debilidad y no me deje sucumbir. Ahora yo siento el poder de Jesús en mi vida. Necesito vencer este mal que me toma y vivir, a fin de poder ser útil a mí misma y a la humanidad. Retribuyéndole el afecto espontáneo, la esclarecida compañera asintió de buena gana, rematando: Todo lo que esté a mi alcance lo dedico a usted, pero la parte más difícil y persistente es la que le concierne, a causa de sus compromisos para con la vida. Tomadas de la mano, se alejaron de la sala, espiritualmente amparadas por la progenitora de la paciente. Percibí que todos los que acompañábamos la ocurrencia estábamos con los ojos anegados en lágrimas. Observábamos a los asistentes al salir. Dos señoras conversaban animadas. Una de ellas, así que alcanzó el patio externo de la entrada, refirió: No hay duda sobre la belleza del mensaje que nuestro hermano nos presentó. Lo encontré, sin embargo, muy largo, un tanto cansado, y confieso que no pude seguir su razonamiento, incluso porque observaba el comportamiento de la señora fulana, que tuvo el valor de venir a la reunión casi despeinada. ¿No cree que ella debe estar con algún problema por cuanto últimamente anda desordenada, quieta? Y mientras se permitía la maledicencia, atrajo a un antiguo compinche desencarnado que la exploraba psíquicamente y que se había quedado retenido en las barreras de entrada del salón doctrinario. La otra, serena y gentil, le respondió: Pienso diferente de usted. No puedo entender cómo una conferencia rica en optimismo y en directrices hermosas para nuestra felicidad, en un periodo de 45 minutos, apenas pueda parecernos cansada y tediosa. Lamento no haber sido más demorada, por cuanto estaba aplicando las enseñanzas en mi conducta y descubriendo determinadas fallas emocionales que procuraré corregir a partir de ahora. En cuanto a la señora fulana, estoy informada de que su esposo desencarnó de manera trágica en un cruel accidente, hace menos de un mes, y que ella se comportó con la nobleza de una verdadera espírita, aunque se encontraba destrozada interiormente, pero digna y animada a proseguir. Es natural, por lo tanto, que se encuentre triste, y no la veo tan desordenada como usted señala. Es una cuestión de óptica. La veo en reflexión profunda en cuanto a los verdaderos valores de la existencia, sus sorpresas y la manera de enfrentarlas, superando los cuidados superficiales que tanto merecen nuestra atención. Sintiéndose desanimada en la insensatez, pero pertinaz en la crítica, remató: Ocurre que usted siempre tiene una excusa para todo. Ese es su mal, pues que siento que usted es demasiado espírita para mi gusto. La amiga, que no deseaba discusión, sonrió y cerró el diálogo infeliz. Otras observaciones nos permitieron entender cómo el mensaje del bien encuentra abrigo en los oyentes de acuerdo con sus intereses y compromisos morales. En ese momento, el expositor comentó en la inmensa fila de personas afligidas que vinieron a la reunión a fin de solicitarle directrices y auxilio, consuelo y amparo espiritual. Bondadosamente y con jovialidad, inspirado por su mentor espiritual, permaneció a las órdenes de cada uno,
mientras la sala se vaciaba. El tránsito de desencarnados se volvió más expresivo por cuanto, luego después, habría reunión especial para atender sus necesidades variadas. Entidades generosas señalaban los lugares que deberían ser ocupados, mientras una suave melodía que resonaba en el aire envolvía a los recién llegados. En ese momento, la transmisión fue suspendida y el venerable mentor nos explicó: la institución que estuvimos viendo en plena actividad nos servirá de sede para la acción durante los próximos 30 días, que esperamos sean suficientes para el cumplimiento de los compromisos que nos conciernen. En este grave periodo de transición planetaria hacia un mundo de regeneración, se aprieta el cerco del sufrimiento a las criaturas humanas y los espíritus resistentes en el mal perciben que no podrán continuar en las hazañas infelices a las que se entregan. En consecuencia, enfurecidos y revoltados, agreden con mayor ferocidad a aquellos que se enredan en sus artimañas, como si esperaran burlar los planes divinos. Todo el planeta está envuelto por dificultades crecientes, consecuencia natural del descuido y del egoísmo de la propia criatura humana a lo largo de los milenios. Antes, se tenía la impresión de que el poder de las armas solucionaría cualquier dificultad entre las naciones, pero ahora las graves problemáticas son internas en todos los países, resultando en los desconciertos innumerables que vienen produciendo perjuicios inesperados en los pueblos que, infelizmente, aún no despertaron para la verdadera fraternidad. El hambre diezma multitudes en la África sufriente, en guerras tribales sin fin, así como en casi todos los países. Las revoluciones internas sacuden a aquellos victimados por las dictaduras despiadadas. Las religiones fanáticas se estremecen. Las finanzas internacionales sufren el impacto de la incompetencia de muchos administradores y las enfermedades de etiología variada destrozan cuerpos, mentes y corazones afligidos. En el sermón profético, narrado por el evangelista Marcos en el capítulo 13, cuando Jesús se refiere a los grandes fenómenos referentes al fin de los tiempos morales desdichados, declara que si no fuera por los elegidos que el Padre escogió, los dolores serían mucho más terribles. Esos sus elegidos son todos aquellos que se permitieron ser elegidos por Él a causa de su conducta y de su dedicación y respeto a las soberanas leyes. En ese panel de desafíos y padecimientos, la patria del Evangelio experimenta igualmente los efectos dañinos de las desigualdades sociales, de las minorías sufrientes y abandonadas, de la indiferencia de los poderosos, de la corrupción absurda y de la indebida utilización de los recursos públicos, que deberían ser aplicados a beneficio del pueblo necesitado. Medidas paternalistas y electorales son tomadas sin que las causas de la miseria sean removidas por la educación de las nuevas generaciones, cada vez más abandonadas en la formación del carácter y en el respeto a los derechos humanos, mediante leyes justas y debidamente cumplidas. El bendecido reducto doméstico perdió el rumbo y la alucinación se apoderó de casi todos los segmentos sociales. Claro está que no nos corresponde censurar a los infelices administradores, sino lamentarlos, teniendo en cuenta que ellos volverán al proscenio terrenal para recoger las piedras y pedruscos que dejaron aguardándolos, vestidos de dolor y mereciendo compasión. O quizás irán a expiar la culpa en una dimensión inferior a la tierra, que deshonraron y agredieron con su indiferencia y crueldad. Como siempre, los instrumentos de los que nos utilizaremos en las actividades diseñadas por nuestros mentores serán siempre aquellos que se encuentran en el Evangelio de Jesús: el amor, la bondad, la compasión, la esperanza, la caridad. No fuimos elegidos para el reproche, la reclamación ni la revancha, sino para la comprensión y el sentimiento de solidaridad en cualquier circunstancia y condición. Muchas trampas nos esperan, situaciones complejas y embarazosas estarán al frente de nosotros. Sin embargo, en todos los momentos el Señor estará amparándonos e inspirándonos la mejor directriz. En nuestra programación seremos convocados a momentos muy difíciles. Sin embargo, confiando en Dios, no caeremos en la tentación de resolver todas las dificultades, comprendiendo que las leyes se cumplen conforme fueron desencadenadas por cada uno. En las actividades de socorro desobsesivo, dejémonos compadecer por los sufrientes, sin olvidar, sin embargo, a los más infelices, que son aquellos que permanecen dominados por el odio prolongado, sin ningún momento de paz, habiéndose convertido en sicarios. En la condición de terapeutas espirituales junto a nuestros hermanos igualmente desencarnados,
La compasión en relación a su desdicha debe ser una normativa que nos impedirá sintonizar en la franja de su ira y de su crueldad. Aunque usando de energía en relación a los espíritus odientos, Jesús se compadecía de ellos siempre. De este modo, una de las pautas esenciales de nuestra excursión es el socorro a la institución amenazada y la atención a los nuevos viajeros de la indumentaria carnal, que se presentan originados de otra dimensión para los grandes cambios que se vienen operando y que se harán más rápidos y voluminosos. Orando y dejándonos mecer por la canción de las bienaventuranzas, conseguiremos desempeñarnos a gusto del compromiso que nos está siendo confiado. En ese momento, pausó y, generoso, solicitó al hermano Eurípedes que profiriera una oración de gratitud a Jesús, lo que fue realizado con inolvidable emoción, señalando el día siguiente para que nos dirigiéramos, al atardecer, en dirección a la Madre Generosa, nuestra querida tierra.